Concluye esta jornada que inició en la mañana de hoy en nuestra facultad. Una experiencia virtual por segundo año que nos ha dejado una profunda huella para conectarnos con el mundo. Quiero agradecer desde lo más profundo del corazón de nuestra institución, de nuestra primigenia Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la participación de todos, la profundidad de los temas abordados. Hoy me corresponde concluir esta jornada con la política y la ética. Hablar de la política y de la ética en el día actual, en el momento actual. Pienso que es recursivo el discurso de hablar de política en la ética, sobre todo no solo por los antiguos, por los griegos, sino por todo el devenir de nuestra patria. Nuestra patria ha comenzado signada por todo lo contrario a la política, por todo lo contrario a la ética. El ejercicio nunca ha sido el mejor en nuestra patria. Desde los inicios de la República y desde los inicios de la colonización en Venezuela, siempre ha habido un mal ejercicio de la política. El fin justifica los medios. Una frase maquiavélica que hemos interpretado a lo negativo, porque el Tratado del Príncipe de Maquiavelo, que es precisamente una forma de enseñar a un inexperto muchacho de las familias aristocráticas venecianas, como eran los Médicis, pero enseñarlo desde el punto de vista negativo no ha sido la forma primero correcta de interpretar a Maquiavelo, porque Maquiavelo, el príncipe como tratado, no busca enseñar las mañas, por decirlo así, sino lo que busca es precisamente que el príncipe aprenda cómo es la praxis política, pero enseñándolo desde lo negativo, que ha sido mal interpretado a lo largo de todos estos siglos, precisamente malponiendo a Nicolás Maquiavelo en la historia como el tipo que busca enseñar lo malo a un príncipe. Nicolás Maquiavelo decía que es preferible ser temido que ser amado. Maquiavelo, con esa frase, lo que buscó era precisamente enseñarle a Lorenzo de Medici que él tenía que hacerse amar por el pueblo. No todo lo contrario. El fin justifica los medios. Otra frase importantísima que busca que el príncipe encuentre lo ético de los medios para poder alcanzar las grandes soluciones. La política es concebida por los griegos como una toma de conciencia. La polis es la contrafigura de la barbarie. Hoy nosotros, al abordar el tema de la ética en la política, precisamente estamos tratando de retomar un proceso educativo al estilo de la ética nicomaquea. Nosotros queremos es enseñar a nuestros hijos a que comprendan que más allá de la política partidista está la política con todas las letras en mayúscula. Los ideales, las leyes, las costumbres. Precisamente tenemos que conjugarlas
como lo afirmó Aristóteles en su obra La Política. Los ideales. ¿Qué son los ideales? Más allá de lo romántico es la ideología que estamos construyendo. Hemos construido en nuestro devenir histórico como nación, hemos construido ideales. ¿En qué momento nos hemos apartado de esos ideales que se han quedado en el constructo, que se han quedado en la teoría y que no han llegado a plasmarse en la realidad? Pensar en la política, pero también pensar en que la naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil convencerles de una cosa, pero difícil es mantenerlos convencidos, afirmó Maquiavelo en una de sus frases. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el pan y el circo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros diciendo que la política es precisamente la beca, es precisamente la bolsa de comida o la caja de comida? ¿Cuántas veces en la historia de Venezuela ese paternalismo no se ha repetido? ¿Cuántas veces las becas que se han otorgado han sido para que la gente estudie las cosas que no son importantes para un país del primer mundo como nosotros lo anhelamos en algún momento? ¿Para qué han servido los subsidios? Los subsidios han servido para que muchos se enriquezcan y pocos no les llegue verdaderamente lo que es el subsidio. Pero no estoy hablando de los últimos 20 años, estoy hablando de los últimos 150 años. ¿Es que acaso el caudillismo, que es teóricamente militarista, ahora ha tomado unos ribetes en estos tiempos civilistas, que ya no son militares sino civilistas? ¿Es que acaso nosotros en la política no hemos dicho en tiempos pasados, mate primero y averigüe después? Esos pueden ser los ideales que nosotros estamos propugnando. Las leyes y las costumbres, como una trilogía, como lo afirmó Aristóteles en su obra La Política. Leyes, ideales y costumbres. ¿Cuántas veces no hemos construido leyes que persiguen a los más débiles y que pagan cárcel y pagan condena hasta repetidamente violando el Estado de Derecho los más débiles? ¿Es que acaso no existió la ley de vagos y maleantes aprobada en tiempo de López Contreras y que fue un instrumento para esclavizar, para condenar a la gente humilde? ¿Y cuándo fue anulado eso? Eso fue anulado en la era de los años 90 del siglo próximo pasado. Esa es la praxis política que nosotros hemos tenido. Platón dijo alguna vez que es difícil el arte de gobernar para convencer, para sostener el convencimiento. Algo parecido a lo que dijo Maquiavelo, que difícil es convencer a la gente. Nosotros podemos seguir repitiendo ese mismo esquema. Estas jornadas nos han servido para reflexionar acerca de lo que somos, pero es que no solamente la realidad actual de los últimos 22, de los últimos 25 años. Estas tempestades trajeron estos lodos. Esta obstinación, esta saturación del pueblo de Venezuela hace 25 años de cómo era la praxis. Una Venezuela que dilapidó todos los recursos. Lo dijo Arturo Uslar Pietri. Para el momento que él profirió ese análisis, habíamos gastado 7 planes Marshall de recuperación de Europa después de la Guerra Mundial. Nosotros malgastamos.
Esta es consecuencia de la siembra que nosotros tuvimos en los últimos 60 años. La represión, hablamos de represión en este momento como forma de practicar la política, asesinar a la gente, desaparecer a la gente. Pero ¿acaso no hubo desapariciones forzadas en Venezuela en los años 60? ¿Es que acaso la Rotunda, la Isla del Burro, no eran exponentes de lo que pasaba en Venezuela? ¿O los Grillos de Puerto Cabello, que algún día en el año 35 Andrés Eloy Blanco profirió aquella frase tan hermosa que era tiempo de tirar los grillos al mar, pero había que desterrarlos de la conciencia? Esa forma de ser del venezolano que se repite en los que ejercen la política, ese de la ley del que todo lo puede, del enchufe, como se ha ayornado en estos tiempos, en estos últimos 2, 3 años, 4 años, en que hablan de enchufados. Esa ha sido la auténtica ética en la política. La ética en la política significa hacer una suerte de amalgama para que los ideales, las leyes, las costumbres sean la representación del ideal, porque la ética es el ideal que nosotros tenemos para convivir, el respeto, que en donde comienza, donde termina mi derecho, comienza el derecho del otro, la otredad, abordar la otredad. ¿Es que acaso no hemos jugado siempre con el guambimba? ¿O es que acaso no hemos vivido siempre de las coyunturas mundiales, de las coyunturas del país, de las coyunturas naturales? Si antes de que profiriera aquella frase el doctor Arturo Uslar de todos los planes Marshall de reconstrucción de Europa que habíamos gastado, ¿cuánto hemos gastado ahora? La diferencia es que ahora hay más entrada de dinero, pero siempre hemos dilapidado, siempre hemos estado creyendo en el mesianismo, primero en el caudillismo, luego en el mesianismo, porque queríamos tiempos de bonanza, no queríamos sembrar el petróleo, otra frase importantísima de Arturo Uslar Pietri. No quisimos sembrar el petróleo, sino queríamos que viniera la bonanza, pero la bonanza en el medio de no trabajar, en el medio de la flojera, como lo decía el generalísimo Sebastián Francisco de Miranda: bochinche, bochinche, bochinche. Ustedes son una parranda de bochincheros. Esa es la política, eso es la polis, la ciudad que nosotros queremos construir. La polis es un ideal, la utopía es un ideal. Sin embargo, nosotros no hemos trabajado para la polis ni hemos soñado con la utopía. Nosotros lo que hemos es anhelado bonanza. Es la bonanza la categoría que nosotros tenemos que proyectar como idea, como ley o como costumbre, retomando aquella triple concepción aristotélica. ¿Es que acaso la bonanza puede servir como inspiración para el difícil arte de gobernar la polis con consentimiento, como lo dijo Platón? ¿O es que acaso ponerse en el lugar del otro, como lo dijo Fernando Sabateri en Ética para Amador, no es lo que necesitamos como postulado o como categoría para poder pensar en un país que salga de la crisis? La crisis es una situación grave y decisiva. ¿Cuántas crisis hemos vivido en nuestro país? ¿Cuántas crisis nos faltan por vivir?
La clave de todo esto es la educación. No podemos dejar de repetir que en la medida en que nosotros no formemos a nuestros ciudadanos, no tendremos el país ideal que nosotros pretendemos construir. Nunca tendremos el país que nosotros queremos que sea exponente en el mundo. Un país no puede ser exponente del mundo porque tenga bauxita, porque tenga oro, porque tenga petróleo. Eso es una bendición de la naturaleza, una bendición de Dios, pero no puede ser el exponente de un país. El exponente de un país es la forma como se lleva un país, desde no comerse un semáforo, pasando por no botar la basura, llegando hasta la perfecta administración, no solamente de los recursos económicos, sino de la administración de los recursos del Estado, del talento humano. ¿Puede un país continuar en una situación en la cual estamos sumidos por la crisis económica, pero eso puede ser el obstáculo para no trabajar, para no educar, para no brindar salud, para no hacer lo que tenemos que hacer, los deberes morales, las costumbres que nos han enseñado en la familia, en la sociedad y en la escuela? Nosotros podemos seguir repitiendo aquella frase tan terrorífica que ya lo dije: mate primero y averigüe después. Eso no es una frase de reciente cuño, es una frase terrible de viejo cuño en Venezuela. Podemos continuar nosotros teniendo un ejercicio ético nominal, es decir, lleno de frases que son vacías, que son huecas, normas fachadas que nadie cumple desde el punto de vista de la ética o desde el punto de vista de la moral o desde el punto de vista de la coercibilidad de las normas. ¿Hasta cuándo nosotros podemos seguir resistiendo? La crisis del país, la situación grave y decisiva del país no reside en lo económico, no reside en la capacidad, en el Producto Interno Bruto, en la capacidad del bolsillo que nosotros podamos adquirir cosas. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a querer copiar la visión del ideal americano de los centros comerciales para comprar y entonces producimos dinero para comprar o para comer? Nosotros necesitamos dinero para comprar, para comer, pero también nosotros necesitamos formar ciudadanos, crear familias que sean capaces de dar razones para vivir y razones para esperar. Si nosotros no estructuramos una ética no nominal, sino una ética desde la familia, desde la sociedad, desde la escuela, es decir, una formación en valores, poco vamos a hacer. Nosotros podemos darle medios tecnológicos que no los tenemos. Podríamos alcanzar los mejores niveles en información, pero si nosotros no transformamos la información en conocimiento, si nosotros no somos capaces de dar el ejemplo con nuestra propia vida y no con los libros, nosotros no podremos avanzar y la crisis se seguirá agudizando. Y para los opinadores de oficio, esos opinadores de cafetín, esos opinadores de barras que dicen que se llaman de oposición y resulta que no son oposición ni son gobierno, porque sencillamente no aportan nada, nosotros lo que seguiremos es siendo profetas del desastre. Nosotros continuaremos destruyendo el país, así estemos del lado correcto de la historia, porque usted puede estar del lado correcto de las ideas, usted puede estar del lado correcto moral, pero si usted no construye, si usted no aporta, usted es estéril. Y ya el país, ya el mundo no necesita de ese tipo de opinadores de oficio, como aquel relato platónico de la caverna, en la cual el hombre está atado de pies y manos y que solo se proyectan sombras porque está en una cueva, en una caverna, y solamente oye lo que dicen los opinadores de oficio.
es hacer filosofía en el tiempo de hoy, pero una filosofía para que teleológicamente, para que vayamos a los fines que nosotros queremos. Pero el fin tiene que ser un fin ideal, un fin éticamente positivo, éticamente posible, correctamente materializable, y por supuesto los medios tienen que ser afines a ese desideratum que nosotros podemos dar. Nosotros no podemos seguir teniendo líderes que repartan cajas. Nosotros no podemos seguir oyendo líderes que repartan palabras y sancochos, porque el que está repartiendo sancocho en este momento está dándole de comer a la gente inmediatamente. Necesitamos que nos enseñen a pescar, como aquellas frases que hemos oído en algún momento: no le des un pez a un hombre, sino enséñalo a pescar. Nosotros no necesitamos líderes espasmódicos que surjan y que nos hablen de unas frases bonitas que impactan y que luego se acaban. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Desde hace 2 años estamos oyendo eso. Pero, ¿qué nos planteamos? ¿Qué nos planteamos? ¿En qué se parece un grupo a otro grupo desde el punto de vista de la praxis política? No hay más bien coincidencias que diferencias. En la academia muchas veces generamos críticas que no son bien recibidas ni por uno ni por otros, pero a nosotros no nos interesan que nos quieran ni uno ni otros. A nosotros nos interesa es formar la conciencia crítica de la sociedad venezolana. Definitivamente nosotros no podemos continuar así. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que los líderes de oposición y de gobierno de la clase sándwich o de media o de baja, la dirigencia no ha sido formada intelectual e ideológicamente. Intelectual porque no se han preocupado de que lean, e ideológicamente porque no tienen un sustrato de ideas claras de la política, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro derecha, ni de centro izquierda, ni de centro centro. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Y lo dice alguien que ha vivido los últimos 40 años